Muy buenas tardes, estamos en el microscopio, un programa para Radio Sudeste y NCI2. Yo soy Rosario Segura y nuevamente feliz año. Estamos en una época tranquila y llena de momentos culturales importantes. Entre ellos, dentro de poco, relativamente, se va a estrenar un nuevo manto de la Virgen de la Amargura. Y además tenemos hoy la suerte de contar, la extraordinaria suerte de contar con un familiar directo, nieta, del que fue director artístico del anterior y actualmente el primer manto que ha tenido Nuestra Señora la Virgen de la Amargura. Y hablamos ni más ni menos que de José Cánovas Hernández. Y hoy tenemos la suerte, vuelvo a repetir, de contar con Purificación, la Iglesia Cánovas, que es nieta de José Cánovas. Muy buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues cuéntenos un poco, doña Pura, ¿quién fue don José Cánovas Hernández? Pues para mí y para mis hermanos principalmente, para nosotros, José Cánovas Hernández fue principalmente, como he dicho, nuestro abuelo, al que pudimos disfrutar durante los años que junto con mi abuela Pura vivió con nosotros en nuestra casa, en Valladolid. Fue un buen padre, un buen abuelo, un buen amigo y tuvo el reconocimiento de todos los trabajos que desempeñó a lo largo de su vida, pero muy importante también su lado artístico, que no abandonó nunca y del que hoy todos podemos disfrutar. Tenemos todos un entrañable y bonito y cariñoso recuerdo de él, también como no podía ser de otra manera de mi abuela. De tu abuela, que era Purificación Requena, por Sí, cierto. Purificación Requena. Bueno, entonces cuéntenos un poco, ¿dónde nació? ¿En qué fecha? ¿Cuántos hermanos tuvo? Para saber un poco el perfil del personaje humano del que estamos destacando, no solamente la parte artística, sino también su parte humana. Pues en efecto, mi abuelo José Cánovas nació en Lorca en el año 1883. Tuvo 4 hermanas: Encarnación, Rosario, Adela y Blanca. Rosario y Adela bordaron el manto de la Virgen de la Amargura, pues pertenecían al grupo de bordadoras del Paso Blanco. Se casó en junio de 1921 con mi abuela Purificación Requena Papí, que fue también presidenta del coro de la Virgen de la Amargura. Ella y sus hermanas Francisca y Consuelo también fueron bordadoras del manto de la Virgen. Tuvieron 2 hijos, Rosario, mi madre, que nació en Lorca en 1923, y Eduardo, que nació en Madrid en 1926. Bueno, y tengo entendido que José Cánovas era aficionado al fútbol y además también que formaba parte de la directiva del Club de Fútbol de Lorca. ¿Sabe algo al respecto? Sí, es cierto. He visto fotografías de él con el equipo y vestido de futbolista. Creo que era el primer equipo de fútbol que hubo en Lorca y jugó varios partidos con él. Tenemos conocimiento de varios de esos partidos y tal, del año 1901, de 1907, de 1911. O sea que estuvo bastantes años jugando con el equipo de Lorca. Bueno, también es verdad que estuvo trabajando en la Compañía Nacional de Telefónica y de Telégrafos en Lorca. Cuéntenos algo del trabajo que conozca usted. Pues sabemos que en 1919 fue nombrado oficial de la estación telefónica lorquina. Pero hay una anécdota que creo que es curioso de resaltar, porque por lo visto mi abuelo había hecho una promesa que si mi abuelo sanaba de una enfermedad que tuvo por entonces, no vería desfilar la Virgen con el manto que él había diseñado y dirigido, y que estrenaba esa noche. Cumplió la promesa y, para no caer en tentación, dio la tarde libre a los compañeros y él se quedó solo en la centralita. No Madre vio mía. nunca desfilar a la Virgen con su manto hasta el año 1958. Madre mía. O sea, una persona que recalca su carácter religioso y Sí, y era de muy fe. religioso y muy devoto de la Virgen de la De la Virgen Amargura. de la Amargura, sí, claro, naturalmente se curó de la enfermedad, por lo visto. Sí,
Bueno, ¿sabía él que estuvo vinculado al periódico lorquino Tontolín, que tanto se ha hablado de la historia cultural de Lorca? Y además allí se hacía una serie de dibujos y de personajes célebres. ¿Nos podía contar algo al respecto? Sí, claro, el director de la revista Tontolín era su padre, precisamente su padre Jesús Cánovas Ortega, o Ujú, sea, mi bisabuelo, ujú, que era un gran poeta y escritor de obras de poesía y de teatro. ujú. Mi abuelo hacía también dibujos y caricaturas para la revista Tontolín. Y tenemos incluso un dibujo de una que se hizo de a sí mismo, que es una caricatura muy buena. Tenemos también portadas de revistas de Tontolín del año 1915, que fue su primer año de edición, y era un semanario jocoserio que se publicaba todos los domingos. Y en el semanario número 9, creo que fue, aparece una caricatura de mi abuelo, hecha por él mismo, Ujú, y donde bajo su nombre dice pintor caricaturista que en los retratos al óleo hacia la gloria camina, ujú. y donde se deja claro que Tontolín hizo con él adquisición valiosísima. Bueno, también tengo entendido que José Cánovas era un gran pintor y que montó una academia. ¿Sabe usted algo de esto? Sí, fue profesor de dibujo en el Colegio de San José y también fue propietario de una academia de este arte, pero desconocemos su ubicación, no Ujú, sabemos dónde está. ujú. Y también elaboró un método de dibujo para aprender a dibujar. Ah, sí. Sí, Ujú. Curioso. tenemos un método de esos Un método en para nuestra. aprender a dibujar. Sí. Qué gracia. Bueno, vamos a ver. José Cánovas Hernández, por lo visto, luego se fue al protectorado de Marruecos, ¿no? Acompañado de alguien. ¿Qué lo que hizo allí en Marruecos? Pues antes de ir a Marruecos estuvieron en Madrid, creo que alrededor de unos 7 años. Según los datos que tenemos nosotros, Ujú. salió de Lorca en el año 1925 y unos años después fueron a Marruecos hasta el fin del protectorado alrededor de 1953. Vivían en Alcazarquivir y fue director de la compañía franco-española del ferrocarril, Tangerfez. También fue gerente de la construcción de la presa de Sauen y también ejerció de juez de paz y de alcalde, allí Allí, en allí en Alcazarquivir. Sí, Alcazarquivir. Ujú, vivieron allí muchos años. ujú. Allí nació su Du- primera hija, ¿no? O Rosario, No, no. no No, perdón, Eduardo, ¿no? Eduardo nació en Madrid, Ah, durante su estancia en Madrid. y Lo Rosario que sí también. venían a Lorca cada 2 veranos. Ujú, Cada 2 veranos venían a pasar el verano aquí a Lorca. A ujú. Lorca y a Y Terreros. ahí a Terrero, San Juan de Terrero. A Terreros. Porque además he visto alguna pintura suya de De aquella Terreros. zona, sí. Ujú. Bueno, pues ¿tiene constancia de dónde se encuentra ese boceto tan buscado del manto de la titular de la Virgen del Paso Blanco, Virgen de la Amargura? Hay, Pues hay un boceto del manto hecho. sí, el boceto lo conservaba mi abuelo, que al fallecer pasó a manos de mi madre. Mm. Y mi madre se lo entregó a una persona de su confianza para que lo entregara en el Paso Blanco. Al poco tiempo fallece mi madre y esta persona me comunica que llevó los bocetos al Paso Blanco y que no los quisieron y que me los iba a hacer llegar. Mm. Pero con tal mala fortuna que también falleció él y yo he intentado Luego buscar esto. con sus Mm, hijos y tal, reclamarlo y tal, pero no ujú, sabemos dónde pueden estar. ujú. Bueno, pues eso es un motivo para investigar y tirar del hilo a ver si alguien puede encontrar esos bocetos que ponen de relieve pues el trabajo que hizo José Cánovas a la hora de diseñar el manto de la Virgen de la Amargura. Pues sí, sería muy Era interesante. muy interesante. Doña Pura, ¿y alguna vez compartió con su madre Rosario alguna historia o anécdota sobre la vida cultural en Lorca? Bueno, mi abuelo y mi madre, como eran forofos de Lorca, como no Ujú, podía ser de otra manera, pues nos hablaban mucho de Lorca y de Murcia, de lo casi perfecto ujú. que eran todos estos parajes, de lo rico de sus tomates, del roscón, de los blanquillos que le encantaban a mi madre, como los blanquillos de Lorca no hay otra cosa. Bueno, que además se dicen chochos, ¿eh? Bueno, Chochos y picardías, es verdad. Sí, y sí. también, sobre todo, de la Semana Santa, que Ujú, para ellos no había otro mejor. Y ujú. ahí entraban en conflicto con mi padre. Mi padre de Valladolid y viviendo en Claro. Valladolid, pues Ujú, para él la mejor era de Valladolid.
y nunca se pusieron de acuerdo. Al final, pues casi todos nos sentíamos murcianos por estas lecciones de murcianismo que recibíamos sobre sus costumbres, la gastronomía, también los veraneos en los alcázares y tal. Y entonces, con el tiempo yo me vine a vivir a Murcia y entonces mis padres vinieron con más frecuencia y siempre su primera visita era a Lorca. ¿Cómo no podía ser, como ha dicho Claro. usted antes de otra manera? Hace unos años Perdón, es que también me preguntaba Sí, dígame. sobre el carácter de mi abuelo, Sí. de qué carácter tenía. Respecto al carácter de mi abuelo, pues era amable, era muy educado, muy culto, cariñoso, muy elegante, religioso, muy religioso también y muy integrado en la familia. Le recuerdo por la mañana sentado en el comedor de mi casa desayunando café con leche condensada, leyendo el periódico, fumando un cigarrillo con su pipa, tranquilo y relajado. Se daba un paseo todos los días y su gran pasión, que era la pintura. Tenía en su habitación un caballete. Dedicaba gran parte de la mañana a pintar y a enseñarnos a pintar y a dibujar a sus nietos y nietas. Mis hermanos aprovecharon muy bien sus enseñanzas, pero conmigo no había forma. Hasta en el colegio me llegaron a decir que cómo era posible lo mal que dibujaba teniendo al abuelo que tenía. Pues hija, porque los genes están, pero a veces no se expresan. Efectivamente. Hace unos años escribió el tan conocido señor Tudela sobre la Dama del Paso Blanco. Y es cierto que su madre, cuando leyó el libro, no quedó muy satisfecha. ¿Usted sabe por qué? Pues parece ser que el señor Tudela habló con mi madre para que le diese información sobre mi abuelo porque estaba escribiendo el libro. Mi madre habló con él en una de sus visitas a Murcia y le entregó alguna documentación, porque pensó que de alguna manera haría justicia a la labor realizada por su padre. Cuando leyó el libro se llevó un gran disgusto al ver que no había sido así. Otra cosa No puede no puedo decirlo. decir. Bueno, y si ahora viviera su abuelo, ¿qué cree que pensaría al ver cómo se valora su obra tras los años, tras casi 100 años? Pues es difícil de contestar porque no era vanidoso. Era un hombre más bien sencillo, pero imagino que se sentiría muy orgulloso, igual que nos sentimos nosotros. Entre otras obras de las suyas hay que destacar el manto de la Virgen de la Amargura y los 4 lados del palio del trono de la Virgen declarados bien de interés cultural. También el impresionante paño de las flores, cuyo reverso con la imagen de la Virgen de Tiziano también es obra suya. Realizó títulos y documentos en pergaminos, bocetos y retratos al óleo. Presentó también un proyecto para la decoración del Casino de Lorca y decoró el Coliseo de la localidad de Calasparra. Sí. Además, me he enterado recientemente de que también dirigió el manto de la Virgen de los Dolores de Águilas y otras Sí, cosas más. con el estilo de punto corto, que es el único bordado fuera de Lorca que está en punto corto es el de la Virgen de los Dolores de Águilas, Sí, sí. efectivamente. Y entonces creo que sí que estaría orgulloso de su obra. De su obra. Doña Pura, ¿y qué influencia tuvo José Cánovas Hernández en el bordado contemporáneo en Lorca? Bueno, y más allá. Yo no soy muy ducha en esto del bordado, pero creo que a lo largo de estos años pues se ha logrado mantener viva la tradición del bordado lorquino, eso de por sí ya es un hito. Con la introducción del punto corto y también la influencia en la formación de las nuevas generaciones de bordadoras y bordadores y en la continuidad de esta tradición. Así se contribuye también a la permanencia del legado cultural que forma parte de Lorca. Doña Pura, ¿y qué significado tiene para usted el paño de las flores, que tan archiconocido por los lorquinos y fuera de Lorca? Tengo que decir que la primera vez que vi el estandarte un Viernes Santo, expuesto a la entrada de la iglesia, me quedé asombrada por su belleza y sentí un gran orgullo al pensar que lo había dirigido mi abuelo. Esta obra fue también una de sus obras más emblemáticas, bordado en la técnica del punto corto,
que se realizó en principio para el techo del palio de la Virgen de la Amargura, pero debido a su gran valor artístico se transformó en estandarte y ha sido expuesto también en varias exposiciones internacionales. El reverso del estandarte también es obra de mi abuelo, es una imagen en seda con el busto de la Dolorosa según una pintura de Tiziano que está conservada en el Museo del Prado y un bordado dirigido al igual que la orla de oro por mi abuelo. Bueno, y no sé si usted alguna es enterada de esto, pero ¿qué detalles o secretos de la técnica de bordado de José Cánovas cree que son menos conocidos, pero esenciales para entender su arte? Pues yo desde mi punto de vista creo que la introducción del bordado en punto corto marcó un antes y un después en el bordado lorquino. Esta técnica de bordado que no permite superponer hebras de sedas consiste en esto, ¿no? Logrando un impresionante efecto de realismo y matización de los colores. Creo que destaca una técnica meticulosa e innovadora en el bordado de José Cánovas. ¿Cuál fue la reacción de la familia al ver que obras de su abuelo fueron expuestas en eventos tan importantes como internacionales, en la Exposición Universal de Sevilla, por ejemplo? Pues no podía ser de otra manera que una gran emoción y un gran orgullo. Es una forma de dar a conocer a todo el mundo la importancia y la belleza de su obra, sin olvidar que el manto de la Virgen de la Amargura y el palio de su trono han sido declarados bien de interés cultural. Bueno, y ya casi por último, ¿cómo describiría la relación de José Cánovas con el arte religioso y cómo influyó en eso de su trabajo para el Paso Blanco de Lorca? Pues él era un hombre muy religioso y que sentía un gran amor por la Semana Santa lorquina. Nació en una familia profundamente arraigada en las tradiciones culturales de la ciudad. Desde joven mostró una gran inclinación hacia las artes, en especial hacia el diseño y la creación de obras relacionadas con el patrimonio religioso. Su trabajo ha abarcado la decoración de pasos procesionales, la restauración de ornamentos, hasta formar parte de la Junta Artística y posteriormente ser nombrado director artístico del Paso Blanco. En ese momento diseñó y dirigió el bordado de la Virgen de la Amargura, que es una de las obras más deslumbrantes de la Semana Santa de Lorca y me atrevería a decir de todo el arte sacro español. Bajo su dirección, el equipo de bordadoras trabajó con dedicación durante años para dar lugar a esta obra maestra, dando un gran nivel artístico a los talleres del Paso Blanco. Como anécdota, me he enterado también hace poco, siendo el director artístico del Paso Blanco, las bordadoras comenzaron a cobrar un salario por su trabajo. Sí, efectivamente. Digamos que fue pionero, ¿no? En este sentido. Pues sí. En aquella época las mujeres trabajaban pero no cobraban y pues eso, es una reivindicación, digamos, de igualdad. Fue pionero también en ese sentido. ¿Y qué otras obras importantes de José Cánovas, además del Paño de las Flores, considera usted que han sido fundamentales? Dice, además del Paño de las Flores, es fundamental el manto de la Virgen de la Amargura. Y si me permites, voy a leer un texto que se publicó en el Diario de la Verdad, en el periódico de la Verdad de Murcia, que explica muy bien las características del manto. Dice, en punto corto aparece totalmente bordado en seda, totalmente orlado de una cenefa de oro. El bordado va sobre un raso azul, especialmente tejido para este fin de una sola pieza. Representa a Dios Padre en la parte superior. En el centro el Santo Entierro, componiendo este grupo artístico, además de la figura de Jesús exánime, San Juan, José de Arimatea, José de Nicodemo, que llevan en la sagrada sábana o sudario el cuerpo inerte del Salvador, y a quienes acompañan la Virgen y María Magdalena. En su parte inferior se representa un ángel con la Eucaristía, tal y como lo concibió el genial pintor italiano Tiepolo. El resto va bordado con nubes y ángeles, no permitiendo en todo el bordado ver el raso en que está realizado. Tiene una longitud total de 6,90 metros por ancho, de 3,50 metros. Tiene una longitud total de 6,90 metros por un ancho de 3,50 metros. Su parte inferior, prendido de la cabeza de la imagen,
llega hasta la mitad del trono. Fue completamente dirigido por el artista lorquino don José Cánovas. Es una gran obra de arte ampliamente reconocida. Otras obras suyas son el palio del trono de la Virgen de la Amargura, también Vic, el reverso del estandarte, que ya hemos hablado de él, con la imagen dolorosa de una gran belleza. Tiene multitud de obras e incluso copias de Sorolla y Murillo. Recuerdo también una exposición de sus cuadros en una semana de Murcia, en Valladolid, que organizó mi madre, en la que dio un concierto también Narciso Yepes y participó Carmen Conde, también un grupo de coros y danzas de Lorca, también el Orfeón Fernández Caballero, entre otras actividades. Como ven, todo muy lorquino y murciano, como no podía ser de otra manera. Creo que fue en el año 1958 cuando realizó unos bocetos para el Paso Blanco y vino personalmente a traerlos. No sabemos en qué consistían. Tenemos una foto con varias personas, suponemos que de la Junta Directiva, delante del trono de la Virgen. Como pueden ver, no dejó su relación con el Paso Blanco aun estando lejos. Hay una poesía suya que resume sus sentimientos a este respecto y que dice: por más que me alejo, de ti no me olvido, como los placeres, como los recuerdos, te llevo conmigo. Preciosa imagen de un poeta, de un artista, de un hombre que ha llevado a Lorca por todos sitios, que la llevaba sobre todo en su corazón. Un hombre familiar, entrañable, cariñoso y sobre todo un artista. Y ya por último, doña Pura, ¿hay alguna tradición o técnica que usted o su familia hayan mantenido viva del legado de su abuelo? Pues varios de mis hermanos han seguido sus enseñanzas y aprendieron a pintar y dibujar con él. Aquí tengo que hablar de mi madre, que sí luchó lo que pudo porque se reconociese la obra de su padre. Decía que como se fueron de Lorca nadie se preocupó de ello y quedó en el olvido. Entonces quiero aprovechar este momento para reivindicar su obra, su legado, su contribución al bordado lorquino y su figura. Es mi deseo y el de mis hermanos también que se haga realidad del sueño de mi madre y se ponga a nuestro abuelo José Cánovas Hernández en el lugar que le corresponde. Pues muchísimas gracias, doña Purificación La Iglesia Cánovas. Ella es nieta del fantástico y artista lorquino José Cánovas Hernández. Gracias por estar en esta casa y desde luego esperamos que sea reconocida toda su trayectoria, porque además no podía ser de otra manera. Muchas gracias, doña Pura. Muchas gracias a vosotros por la ocasión.